¿Cómo están? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Quiero darle las gracias a Ormco y a I+D por la invitación y hablar de por qué estamos utilizando Spark, cuáles son las grandes ventajas. Y otro que quería comentar, pues es un gusto por primera vez estar dando una plática conjunta con el doctor Rodrigo Eluani desde Hermosillo. Saludos, Rodri. No, a mí me da mucho más gusto. Muchas gracias, Nasib. Me da un honor también porque pues es mi maestro y es de quien aprendimos la mayoría de todo lo que estamos haciendo ahora. Entonces, es un gusto. Entonces, vamos a empezar a platicar de por qué elegir Spark al momento de usar alineadores invisibles. Para empezar con tratamientos con alineadores invisibles es importante que lo haga un especialista, ya que tenemos que tener un diagnóstico certero, un plan de tratamiento adecuado, lo cual si no tienes la información necesaria, no puedes realizar estos tratamientos. Entonces es muy importante que un ortodoncista haga este tipo de ortodoncia. Muchos piensan que por la tecnología se puede hacer por cualquier dentista o que no tengan los conocimientos necesarios, pero es importante tener conocimiento de la histología del movimiento dental, conocimiento del crecimiento y desarrollo del paciente, el conocimiento de la biomecánica con ortodoncia digital con alineadores plásticos y es importante tener todo la relación del tratamiento con la articulación temporomandibular, relación de los tratamientos ortodónticos con vías aéreas y por lo tanto vamos a tener una ortodoncia interdisciplinaria. La que sigue, por favor. Esto creo que estás comentando, Rodrigo, que es muy importante. No por tener una tecnología, un sistema de alineadores que digitalmente te ayuda a planear cuál va a ser un tratamiento, las cosas se den en automático. Nos gusta mucho esta frase de Albert Einstein, que dice: temo el día en que la tecnología supere nuestra interacción humana. El mundo tendrá una generación de idiotas. Y esto es muy cierto. A ver, si yo no tengo, como dice Rodrigo, un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento, por mucha tecnología que yo tenga, los resultados no van a ser los adecuados. Y por eso menciona Rodrigo que es importante, pues primero que sea un especialista en ortodoncia y segundo, que es viable lo que vamos a hacer en el tratamiento. Y bueno, vamos a mencionar por qué consideramos que es importante y mejor usar el sistema de alineadores Spark. Nos va a permitir hacer un diagnóstico certero basado en una tomografía con BIM. Vamos a tener dos tipos de material, uno que se llama Trugen y otro es Trugen XR. El Trugen XR es más rígido, no significa que sea más grueso, pero en ese momento vamos a poder decidir qué tipo de plástico vamos a usar, si es un poco más rígido o más flexible, dependiendo de las necesidades de nuestro plan de tratamiento. También vamos a tener más alternativas que con las marcas de la competencia. Vamos a poder integrar hooks dentro de los alineadores. Sabemos que en los alineadores tradicionales hacemos cortes en el mismo alineador para poder agarrar los elásticos. Ahora tenemos esta nueva herramienta que podemos integrar los hooks dentro del alineador. La que sigue, por favor. Y bueno, como todos sabemos, es bastante importante la tecnología y el control de calidad.
muchos sabemos, pues llevamos ya tiempo trabajando con Ormco, el doctor Nassib y yo, primero con los brackets de autoligado Damon y ahora con su marca de alineadores Spark, en donde siempre se revisan todos los detalles, la flexibilidad de los alineadores, la resistencia de los hooks que ahora están integrados en el alineador y, bueno, la resistencia a los desgastes de estos alineadores al momento de que ocluye el paciente. Es raro que se desgasten porque se van a cambiar cada 7 días, máximo cada 15 días, pero pues es importante tener esa calidad en esos alineadores. Sí, es lo que nos gusta de Ormco, porque Ormco es una compañía que se dedica también a la fabricación de brackets y, bueno, sabe cuáles son las necesidades que tiene el especialista en ortodoncia. Nos gusta mucho la investigación que hacen. Aquí vemos uno de los videos donde se está mostrando la resistencia que tiene el material Trugen a la transformación en comparación con la compañía líder, las ventajas que tienen los turbos y la resistencia que tienen los hooks a los elásticos. Una, que no se desaloje el alineador del paciente por la presión, y dos, que los hooks sean lo suficientemente resistentes. Entonces, esta es otra de las grandes ventajas que tiene Spark, que viene de una compañía que se dedica a hacer brackets y alambres, que sabe cuáles son las necesidades que tiene el ortodoncista. Bueno, esto hace una gran diferencia en la investigación y en los materiales que se están utilizando para obtener resultados satisfactorios. Y bueno, pues la posibilidad de incluir las raíces reales del paciente en nuestro approver, en nuestro diseño del tratamiento. Es muy importante no solo ver las coronas, también hay que ver las raíces. Entonces, esto nos permite el approver. Vamos a poder ver las raíces reales del paciente, en donde vamos a poder ver cómo se mueven cuando hacemos un movimiento de la corona, a qué dirección van a ir esas raíces. Es muy importante ver esas raíces para no dejarlas fuera de la cortical o dejarlas paralelas dejar paralelas las raíces en nuestros tratamientos. Aquí es un ejemplo en donde podemos ver cómo son las raíces del paciente. Esas se muestran en rosa y cómo las podemos cambiar a las raíces reales del paciente. Esto se hace, obviamente tenemos que tomar una tomografía en donde se sube al mismo approver, eso nos permite subirlo y se hace una sobreimposición del escaneo del paciente con la tomografía del paciente. Entonces podemos ver esas raíces. La que sigue, por favor. No sé si quieras agregar algo en esta. No, lo que agregaría es que para el diagnóstico es muy importante tener la raíz real. Una tomografía no solo sirve para ver las raíces, o no es lo más importante. Claro que es importante, pero sobre todo la relación que tiene entre la cortical y la raíz real. Tenemos a veces el grosor de la cortical que puede ser menor al medio milímetro. Entonces, si yo tengo una raíz de biblioteca o simplemente no tengo raíces, nada más alineamos coronas, pues estamos trabajando a ciegas. Y la otra cosa que decía Rodrigo que es muy importante es que a veces el movimiento que vamos a hacer, por ejemplo, una mesialización de un segundo molar al lugar de un primer molar superior. Obviamente depende la edad del paciente y de la actividad celular de cada uno de nuestros pacientes, pero si yo muevo un molar y voy a ver que esa raíz se está metiendo al seno maxilar,
pues es un movimiento que no se va a dar, se va a inclinar ese diente y la estabilidad no va a ser buena. Igual con el agujero nasopalatino. El agujero nasopalatino está en promedio a 3 milímetros de distancia de las raíces de los centrales. Entonces, si yo le quiero dar torque a esos dientes o quiero hacer una retracción importante, por ejemplo, una distalización secuencial, porque está en clase 2, y ya sea que es la distalización secuencial o extracciones de primeros premolares y quiero retraerlo, no importa si lo estoy haciendo con alineadores o con brackets, es muy importante ver la situación que tiene y la relación que tiene ese agujero palatino anterior, porque podemos provocar reabsorciones radiculares o simplemente el movimiento no se nos va a dar como quisiéramos, va a ser mucho más fácil que perdamos torque. Por eso la importancia de que evaluemos estas estructuras anatómicas que tienen mucho que ver con el tratamiento ortodóntico. Claro, y por eso vamos a poder ver tres vistas, pues, vamos a poder observar tres vistas preestablecidas, que son la piel translúcida y tejido blando. El plano del recorte está disponible en tres diferentes vistas: axial, coronal y mesiodistal. También está disponible en todos los productos de Spark, Spark Advance, Spark 20 y Spark 10, a diferencia de la marca Líder, que solo se puede poner la tomografía en los tratamientos más completos. Entonces, eso es muy importante, que en Spark vamos a poder ver esa tomografía. Y bueno, en la marca de la competencia no vamos a poder ver los cortes exactos, los cortes reales de la tomografía. Vamos a verlo en 3D, que eso ya vamos a hablar más adelante, no es tan útil como ver directamente los movimientos de las raíces dentro de los cortes. La que sigue, por favor. Y bueno, también se menciona en estudios que se hicieron, vamos a tener mucho más fuerzas constantes, vamos a tener en mayor tiempo. El uso de los alineadores no van a perder la fuerza, por lo tanto vamos a tener movimientos más constantes y mayor eficiencia en nuestros tratamientos, ya que van a seguir teniendo la fuerza continua y se van a seguir haciendo los movimientos dentales. La que sigue. Como les mencionaba, vamos a tener dos tipos de materiales, uno que es Truyen y Truyen Dexar. Truyen Dexar lo podemos utilizar para tratamientos en refinamientos, para finalizaciones en nuestros tratamientos. Esos movimientos que nos faltaron, algún tipo de movimiento, es más útil, es más sencillo utilizar alineadores más fuertes para poder hacer esos movimientos. Y ya en etapas iniciales utilizar alineadores más flexibles para poder liberar el apiñamiento. También lo podemos utilizar para retención. Sabemos que con la marca Líder, al momento de terminar el tratamiento, mandamos otros retenedores y se cobran extra. Con el tratamiento de Spark podemos mandar en el mismo refinamiento, podemos pedir en las últimas 3 etapas alineadores Truyen XR, y esos nos van a servir como retención. Y va a mantener, cuando hacemos una expansión o cuando hacemos una remodelación de las arcadas, nos va a ayudar con un material más rígido a mantener esas arcadas ya con la expansión. Spark's TrueGen offers the latest innovation in clear aligner material. And now Spark introduces TrueGen XR. With the same force retention, clarity, and stain resistance as TrueGen, TrueGen XR is a more rigid material designed to meet the needs of orthodontics for finishing and refinements.
Now, as we apply the same principles of brackets and wires where we start with round flexible wires, we now have the same principle being applied to our liners. To produce final outcomes and stability, we now have an extra rigid material, which helps us to minimize refinements, control our movements, and have more predictable outcomes to ensure fantastic smiles. Like TrueGen, the new TrueGen XR has greater sustained force retention and better contact surface than the leading brand. The latest innovation in clear aligner materials. TrueGen is clearer, more comfortable, and stains less compared to the leading aligner brand. From TrueGen to TrueGen XR, Spark empowers orthodontists to give their patients the healthy smile they've always envisioned. Ask about TrueGen XR today. Y bueno, se hizo un estudio Ok, sí. Adelante, Rodrigo. Ok. Se hizo un estudio en donde los alineadores Spark se tomaron medidas del mismo paciente desde exactamente la misma ubicación y en alineadores pasivos. Entonces se encontró que la distancia del contacto entre el alineador y el diente es mucho menor en los alineadores Spark. Esto debido a que las impresiones o los escaneos que se hacen en las impresiones se hacen con un 80% mayor de resolución. Entonces eso hace que los alineadores fabricados tengan mucho más contacto con el diente y eso nos hace lograr movimientos mucho más eficientes. Si tenemos más contacto con el alineador y el diente, entonces vamos a lograr mayor eficiencia en el movimiento de en nuestros tratamientos y en el movimiento de los dientes. La que sigue, por favor. Y la otra, o sea, lo importante de esto es que es una superficie más uniforme porque son mayor número de contactos. Entonces, la adaptación del alineador es mucho mejor y eso permite tener el control tridimensional del diente y que sea mucho más efectivo para rotaciones, para inclinaciones, para dar torque, para distalizaciones, en fin, al tener mayores puntos de contacto y menos distorsión del material TrueGen, hace que el movimiento sea más eficiente. Y bueno, aquí podemos ver una imagen para ejemplificar eso que estamos explicando, en donde vamos a ver en una vista más amplia cómo el alineador es mucho más uniforme y va a tener mucho más contacto con los dientes. Entonces, eso es lo que comentaba el doctor Nassif. En los alineadores de la competencia vamos a tener más distancia en contacto con los dientes. Los puntos en contacto con el alineador y el diente son más puntos en Spark. Es muy importante en cuanto a la fabricación, es debido por la mayor resolución en la que se imprimen los modelos. Conforme más contactos estén con el diente, es una superficie mucho más uniforme, va a haber un mejor contacto entre el alineador y los dientes. Se encontró que en los alineadores Spark vamos a tener 19% mejor contacto que con la marca líder de alineadores. Y algo que me encanta, que podemos utilizar cualquier tipo de escáner. Eso es que nos permite, no nos casa con un escáner, podemos utilizar cualquier tipo de escáner. Eso nos da grandes ventajas porque no solo podríamos escanear a nuestros pacientes con el nuestro para mandar los tratamientos. A mí me pasa mucho que vienen pacientes de fuera, entonces para no tenerlos que hacer venir,
los mando a escanear, se me mandan los escaneos y yo puedo bajar los escaneos y subirlos directamente a la Prover. Al contrario que en la competencia tenemos que usar su escáner, tengo que hacer venir al paciente, tengo que escanear y mandar a hacer sus alineadores. Entonces, hacemos perder tiempo al paciente solo para venir a escanearlo. Si vive en otro lado, puede hacer esos escaneos en cualquier lugar y yo poderlo subir y adelantar para que el paciente solo venga ya a la colocación de su refinamiento. También hay un estudio que se hizo en donde se comparó los dos guardas de transferencia para los attachments, en donde se encontró que son más flexibles y al momento de retirarlas para colocar esos attachments hay mucho menos desprendimiento. Esto debido a que son más flexibles, los acetatos son mucho más blandos. Entonces, al momento de retirar la guarda de transferencia de los attachments, se despegan mucho menos que con la marca de la competencia. Aquí podemos ver los templates en donde estamos colocando los attachments. Ahí los marcamos con un Sharpie para poder observar. Esto nos lo puede ayudar nuestros asistentes, entonces nosotros se los marcamos para que ellas observen exactamente dónde deben de tener attachment y dónde no. Al momento de retirarlo podemos ver cómo se retira fácilmente, no se queda pegado, por lo tanto vamos a tener mucho menos desprendimiento de esos attachments. Y bueno, también mencionar que es mucho más cómodo, están más pulidos en los bordes. Esto debido a que se hace manualmente. En los alineadores Spark, es más, tú puedes pasar el dedo en cada uno y comparar cuál está más rasposito y podemos ver que con los alineadores Spark son mucho más lisos. Eso hace mucho más cómodo los alineadores a nuestros pacientes. Sí, y bueno, y esto hace que sea mucho más cómodo para el paciente, sobre todo cuando tenemos situaciones en donde vienen puntos de presión para darle torque a los dientes anteriores, donde ese punto de presión hace que se separe el alineador y que en ocasiones le molesta al paciente. Entonces, no es que nada más se hagan a mano, sino que como lo hace la compañía líder, entran en unas tómbolas donde se pulen. Aparte, también lo hacen manualmente y checan. La otra gran ventaja que tiene el Spark es que nosotros también podemos escoger la altura del alineador, en donde podemos hacer que esté ligeramente más arriba o más abajo, y eso ayuda a tener el control en el movimiento dental. De hecho, tuve la experiencia con un paciente que entró en la fase 1 del tratamiento con la compañía líder y en la fase 2 lo metimos con Spark. Yo me llamó la atención porque el paciente me dice, oye, que estos los pulen diferente, totalmente el ajuste y el pulido, sin que yo le mencionara al paciente, es diferente a lo que traía yo antes. Entonces, el paciente lo siente y esto es importante para la recuperación. Y bueno, estéticamente es mucho más translúcido, entonces para los pacientes es más cómodo y mucho más estético. Si podemos ver aquí en esta imagen cómo los alineadores Spark no se manchan. Este experimento se hizo, se metieron los alineadores en café durante 3 días y podemos observar cómo quedaron después de sacarlos. Los alineadores de la competencia, pues vemos cómo quedaron manchados.
Y los Spark vemos muy ligera esa mancha. Entonces, eso es muy importante para los pacientes. Es algo que nos puede significativamente hacer decidir a estos pacientes qué tratamiento utilizar. Esta es otra herramienta súper útil. Como les mencionaba, hay pacientes que vemos de otros lados o que quieren empezar mucho más rápido. Entonces nos da la opción de imprimir los modelos en 3D de los primeros 3 alineadores. Entonces mandamos a fabricar, ya el paciente inicia el tratamiento, pero ya mandamos a fabricar el tratamiento, pero nosotros podemos imprimir esos modelos a los 3 días o al siguiente día e iniciar el tratamiento inmediatamente. No se tiene que esperar el paciente a que lleguen los alineadores. Entonces van a empezar con esos 3 primeros alineadores que nosotros vamos a fabricar dentro del consultorio. Obviamente le vamos a decir al paciente que son alineadores de adaptación para que vaya empezando a hacer movimientos súper ligeros, y ya cuando llegue el tratamiento vamos a continuar eso. Pero bueno, no tenemos que esperar las 3 semanas, el mes que se tarda en llegar. Otra ventaja que tenemos en estos sistemas de alineadores Spark es que tenemos los hooks integrados. Esta es una herramienta muy útil que no es necesario, ya les mencionaba antes, no es necesario hacer el recorte en el alineador. Los hooks están integrados y es mucho más cómodo para el paciente colocar esos elásticos, ya sean pesados, se pueden usar para elásticos clase 3, clase 2. Nosotros podemos dirigirlos a cualquier dirección, dependiendo de nuestro plan de tratamiento. Podemos utilizarlos para hacer intrusiones en la parte posterior con mini implantes, entonces los dirigimos hacia abajo, para correcciones de clase 2, clase 1 con mini implantes. Este es, como les mencionaba, un diseño patentado. Esto ya se probó la durabilidad. Se pueden utilizar elásticos pesados, elásticos ligeros, entonces, tanto para nosotros como para el paciente es mucho más cómodo. Vamos a ver la que sigue, por favor. No sé si es este trabajo. Y bueno, ya en la siguiente diapositiva, que no estamos... Lo que hizo también Ormco es que hizo pruebas mandando algunos doctores los alineadores con los ganchos y con los cortes para los elásticos, en donde se le pedía a los pacientes que utilizaran ambos y que llenaran un formato en donde el paciente describiera con cuál se sentía mucho más cómodo. Más del 98%, 99% contestaron que los ganchos eran mucho más cómodos. ¿Qué pasa con los cortes? Sobre todo cuando utilizamos elásticos pesados, a veces ponemos un botón, el botón se desprende, o en el corte para el elástico a veces se separa y hace que le raspe un poco al paciente. Sobre todo, repito, cuando usamos elásticos más pesados. Esto aumenta significativamente la cooperación del paciente al utilizar los elásticos, al ser mucho más cómodos. Y bueno, aquí está la herramienta en donde nos aparece el logo el signito donde vamos a agregar los hooks. Podemos agregarlos en cualquier diente, en cualquier dirección. Cuando se muestra naranja, esta es una imagen que está en palatino. Vamos a ver que se está mostrando naranja en esa zona. Tenemos que checar que no esté naranja. Tiene que haber por lo menos 2 milímetros de distancia entre la encía y este hook para que sea funcional y el approver nos permita poder colocar ese hook. Y bueno, pues esto es súper útil porque
podemos colocarlo en cualquier diente y hacia cualquier dirección. Esto también es importante colocar attachments en los dientes adyacentes para poder evitar el desalojo del alineador al momento de utilizar los elásticos. Se puede colocar mesial, distal, se puede girar. Si se fijan en este ejemplo, estamos viendo que a los lados, a los dientes adyacentes, colocamos esos attachments para evitar el desalojo del alineador. También vamos a tratar de que no sean, de que los alineadores no queden de que el hook no quede tan afuera. Entonces vamos a poder controlar esa profundidad en el approver de cómo queremos que queden tan salidos o que no vayan a quedar tan salidos para la comodidad del paciente. Sí, esto es importante porque decíamos que de eso depende mucho la cooperación. Entonces, en el approver yo puedo ajustar el perfil y la dirección de esos hooks para que realmente ofrezcan un beneficio y sean cómodos para nuestros pacientes en el momento en que tienen que usar, que es muy común, elásticos intermaxilares o cuando estamos colocando algún tipo de mini implantes. Otra parte importante de la que queremos hablar y que esto hace una gran diferencia y por eso empezamos hablando del diagnóstico. La tomografía hoy en día juega un papel muy importante en el diagnóstico. Muchos siguen haciendo diagnósticos y planes de tratamiento sobre radiografías, sobre una radiografía lateral de cráneo o una radiografía panorámica. Y bueno, no es que esté mal, pero esto ya es un poco arcaico. Nosotros estamos trabajando con un individuo que es tridimensional. Una radiografía es tridimensional. Por ejemplo, si yo veo un canino retenido, yo no sé si este canino está más vestibular, está al nivel de las raíces o está más por palatino. Tengo que tomar más radiografías para poder determinar esa profundidad que puede tener ese diente. Entonces, la tomografía por Conbim juega un papel muy importante. Vamos a ver un caso. Vamos a hablar de este caso, sobre todo del diagnóstico y la diferencia que hace el que podamos tener una tomografía. Esta paciente de 34 años de edad tenía una clase 2 del lado izquierdo, líneas medias desviadas, problema periodontal en los anteriores superiores e inferiores, algo de apiñamiento, ya había tenido un tratamiento previo de ortodoncia. Entonces, es una paciente que tiene problemas periodontales, tiene una mordida profunda, tiene una curva de SPI moderada, obviamente por la clase 2 tiene la línea media superior hacia la derecha, la clase 2 del lado izquierdo, tiene unas arcadas ligeramente colapsadas y tiene un poco de apiñamiento. Entonces, no es nada más hacer una planeación y decir, a ver, en este caso voy a utilizar elásticos de clase 2 del lado izquierdo, o voy a usar una distalización secuencial o ambas. Obviamente este paciente tiene que ser visto por el periodoncista para controlar ese problema periodontal y después hacer los alineadores para darle una mejor estabilidad oclusal. ¿Qué busco yo con un tratamiento de ortodoncia? Nuestros pacientes vienen por estética, es obvio, pero yo lo que quiero es terminar un caso que no haya una diferencia entre lo que es oclusión céntrica y relación céntrica, que tenga interferencias oclusales, que tenga una estabilidad periodontal y obviamente dejar unas arcadas lo más estable posibles. Ya
A veces una radiografía lateral de cráneo panorámica no me dice cuáles son las características. Aquí vemos la curva de SPI que tiene esta paciente. Los pacientes vienen por estética. Si me regreso al anterior y evalúo, tiene una mordida profunda, pero muestra una cantidad bastante buena de dientes. Yo no quiero intruir los anteriores superiores porque no quiero afectar la altura de la sonrisa del paciente. Entonces, ¿cómo va a resolver esa mordida profunda? Pues va a ser intruyendo los anteriores inferiores, extruyendo los premolares, básicamente en la arcada inferior. Entonces, el diagnóstico juega un papel muy importante en estos casos para poder llegar a resultados satisfactorios. Y sí, una radiografía lateral de cráneo y el trazado cefalométrico que hacemos, pues nos ayuda a determinar si el paciente está en clase 2 ósea o clase 1 o clase 3, qué inclinación tienen los incisivos y la dirección de crecimiento que tiene el paciente. Eso es importante, sí, pero hay muchas otras cosas en las que yo quiero evaluar tridimensionalmente a mi paciente y cómo voy a resolver esa sobremordida horizontal. Entonces, hoy mucha gente lo sigue haciendo a través de una panorámica y una lateral de cráneo. Y repito, no quiere decir que esté mal. Y el argumento que muchos ponen es que dicen, yo voy a tomar una tomografía solo para aquellos casos que lo necesite. Y bueno, la pregunta es cuándo realmente se necesita. Voy a mandar una tomografía nada más cuando hay dientes supernumerarios. Está demostrado que cosas que vemos en una tomografía con BIM no la vemos en una radiografía. Entonces, ¿cómo sé yo que podría ser un caso especial? Vamos a ver, no voy a hablar de la biomecánica que utilizamos en este caso, si se corrigieron todos estos problemas. El problema periodontal, la mordida profunda, intruyendo más los dientes anteriores, se corrigieron las líneas medias, la clase 2 del lado izquierdo, con elásticos de clase 2 y distalización secuencial de la arcada del cuadrante superior izquierdo. También usó elásticos del lado derecho. Se hizo una remodelación transversal de las arcadas y se resolvió el ligero apiñamiento. Inclusive, si vemos en la sonrisa del paciente, se redujo esos corredores bucales, se mantuvo la altura de la sonrisa del paciente, se mantuvo el perfil y pues bueno, fueron 45 alineadores hasta este momento sin ningún tipo de refinamiento. Entonces, hacemos una comparación de cómo estaba inicialmente. Ya que estuvo controlada periodontalmente, se inició el tratamiento con alineadores. Y aquí está una comparación de cómo inició el caso y cómo estamos terminando el caso. Hoy podría yo decir que no importa la severidad del caso, los tratamientos se pueden resolver con alineadores. Lo que implica es si el paciente realmente los va a utilizar. Pero hoy podemos hacer cualquier caso con alineadores. Claro, hay movimientos que se van a dar más fáciles con aparatología fija y hay movimientos que se van a dar más fácil con brackets. Entonces, al ver las iniciales y finales, ¿qué podemos decir? Este caso, pues obviamente es un caso de éxito por los resultados que estamos obteniendo. Y a veces nos sentimos muy orgullosos de estos casos cuando terminamos. ¿Por qué? Porque se hizo un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Entonces decía yo que muchas personas o muchos especialistas en ortodoncia no utilizan una tomografía porque piensan que es mucho mayor radiación o piensan que es mucho más
para el paciente, por eso dicen la tomo para casos muy específicos. O dicen yo para ver un paralelismo radicular no necesito una tomografía. Y bueno, cuando toman la tomografía, muchos se basan en un 3D de la tomografía. Y no quiere decir que esté mal, pero en el 3D podemos cambiar fácilmente la densidad del hueso. Aquí me llama la atención que esas raíces se ven ligeramente fuera. Entonces, un 3D nos dice qué cosa, nos da una idea. Básicamente lo usamos para mostrarle al paciente, inclusive podemos sobreimponer el perfil, pero no es la herramienta de diagnóstico ideal para poder hacer una planeación de nuestros movimientos. Como podemos hacer una situación ideal es con los cortes. No sé si quieras comentar algo, Rodri, o le sigo. No, todo perfecto, Nassif, gracias. Pues todo lo que comentaste es muy importante ver, no solo ver los 3D, porque eso nos puede engañar si podemos ver que hay hueso y realmente es el tipo de densidad que pongamos. Tenemos que ver los cortes reales del paciente. Entonces, pues ahí se ve perfectamente el caso, cómo lo terminamos, pero más adelante hay que checar la tomografía. Entonces, regresemos al paciente de cómo estaba inicialmente y cómo estaban los cortes en su tomografía. Aquí vemos la tomografía, es una tomografía en una radiación estándar, en donde en el 3D, pues más o menos nos podemos dar idea. A veces pudiera parecer que la raíz está afuera. Vamos a ver este diente número 14 y 15. El 15 también se ve más o menos bien, el 25 se ve ligeramente fuera, pero aquí están los cortes. Aquí es realmente como está. En el 25 tenemos una muy buena cantidad de hueso. El 24 se ve que la raíz está por lo menos sobre la cortical o ligeramente fuera de la cortical, igual que el diente 14. Entonces, si yo quiero hacer una remodelación transversal, debo tener mucho cuidado de no hacerla en cuerpo. Y a lo mejor puedo inclinar esos dientes, o cuando el problema tan transversal es mayor, bueno, a lo mejor no la puedo resolver exclusivamente con una expansión del alveolar. Igual, si yo voy a utilizar elásticos de clase 2, ¿cuál es el efecto que va a tener sobre los anteriores inferiores? Los quiero por inclinar más. Vean, de hecho, aquí en el 3D se ve bastante hueso, pero es una película de hueso la que tenemos. A veces, repito, mide menos de 0.25. Es muy importante que nosotros evaluemos en los 3 planos de espacio cómo están esas raíces en la parte inicial. Vean aquí en esta corte axial cómo los caninos al inicio del tratamiento pues están, a lo mejor no están fuera, pero tienen muy poquita cortical de hueso. En la arcada superior va a ser muy importante evaluar el agujero nasopalatino, qué cercanía tiene con las raíces de los centrales. Entonces, aquí la importancia de tener cortes en un 3D, porque en el 3D yo puedo modificar la densidad de hueso, que se vea más hueso, puedo irle moviendo hasta dejar exclusivamente los dientes, o mover hacia el lado contrario en donde nada más se va a ver el perfil. Entonces, o los tejidos blandos del paciente. Entonces, el 3D no es la herramienta adecuada para hacer un diagnóstico, sobre todo cuando queremos ver las estructuras anatómicas o cuando queremos ver la cortical
el paciente para poderlo evaluar. Entonces, para que yo pueda evaluar la cortical, por ejemplo, de este diente número 25, yo tengo que orientar con su eje longitudinal del diente número 25 y evaluarlo en los 3 planos de espacio. Vean cómo aquí el 3D aparentemente me está diciendo que esa raíz del diente 25 está fuera. Si yo veo el 3D me voy a preocupar. Pero si yo voy a los cortes veo que no está mal, que tenemos un hueso normal en esa zona. Sin embargo, en las flechitas que estamos poniendo, sí vemos los dientes que probablemente estén sobre la cortical o estén ligeramente fuera de la cortical. Pero repito, tenemos que orientarlo con respecto a su eje longitudinal de cada uno de los dientes. Por eso, si yo oriento, a veces cuando estoy haciendo el recorrido sagital, se puede ver muy bien el incisivo superior, pero el incisivo inferior no. O al revés, de un lado bien los superiores y los inferiores totalmente diferente. Entonces, es muy fácil visualizar el eje longitudinal para evaluar las corticales. Aquí está el diente 24. El diente 24 está ligeramente fuera de la cortical. De hecho, se veía ligeramente fuera de la cortical. Y aquí, ¿qué hicimos? Fue sacar más el diente. En el 3D coincide y se ve que sí está fuera cortical, lo estamos orientando, y este caso se ve muy bonito clínicamente, pues, y que lo consideramos un caso de éxito, pues ya no me está gustando tanto como está quedando esos premolares. ¿Qué va a pasar a largo plazo con estos casos? Es muy fácil que podamos ver fenestraciones o resecciones gingivales, y esas pueden suceder a los 5, a los 10 o más años por no haber dejado un tratamiento estable periodontalmente. No podemos seguir haciendo ortodoncia ciegas, en donde hoy tenemos las herramientas para poder diagnosticarlo. Vean del lado contrario el diente número 14. Ya estaba pegadito a la cortical. Nosotros hicimos una remodelación transversal. ¿Y qué pasó? Sacamos más ese diente de la cortical. Este paciente aquí coincide con el 3D. No siempre coincide con el 3D, porque, repito, aquí podemos cambiar la densidad de hueso y aquí ese diente nos está quedando fuera de esa cortical. Sí, estamos dejando una arcada más bonita, estamos reduciendo los corredores bucales, pero no estamos terminando con una estabilidad periodontal. Entonces, si no tomo una tomografía, pues a lo mejor voy a estar muy contento con los resultados. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esto es muy fácil que suceda en los tratamientos de ortodoncia. Ahora veamos los anteriores inferiores. La paciente fue muy cooperadora con sus elásticos de clase 2. ¿Qué pasó con los 6 anteriores inferiores? Vean cómo están, aquí a lo mejor hay hueso, pero muy delgado. En este canino no creo ya que haya hueso. En estos 2 centrales inferiores no creo que ya haya hueso. Se han proinclinado demasiado. Entonces no tengo un control y es muy probable aquí en el diente 41 que aparenta tener algo de hueso. En el corte, pues vamos a ver que muy probablemente no hay hueso. Entonces mi obligación por lo menos es centrar esa raíz dentro de la base apical. Estamos orientando el diente a su eje longitudinal del diente, y en el corte axial nos estamos dando cuenta cómo están quedando fuera de la raíz. Esto no es un tratamiento estable. Esto no lo podemos permitir. ¿Sí? Se ve increíble cómo quedó el caso al final. Entonces, volvemos a hacer la pregunta. ¿Es un caso de éxito ahora que vimos la tomografía? Pues no. Por eso yo recomiendo siempre tomar una tomografía al inicio y en las etapas finales del tratamiento, para que yo pueda
evaluar la articulación temporomandibular, pueda evaluar vías aéreas y evaluar corticales. Y estamos a tiempo de mover esas raíces dentro de su base apical, dándole torque a la raíz para que queden centradas en su hueso apical. Existen muchos programas de inteligencia artificial en donde hacen que se vea más bonito el 3D. Como este es un programa de inteligencia artificial en donde podemos cambiar el color de la mandíbula, poner un diente de un solo color. Este es el mismo caso que estamos viendo montado en este programa de inteligencia artificial. Es un 3D que hace que se vea más bonito. El caso realmente está así. Y si yo viera nada más en 3D, en estos programas de inteligencia artificial, pues lo que hacen es rellenar el hueso para que se vea más bonito. Si yo lo veo en este programa, pues no me preocupa cómo está el caso. Y eso es lo que sucede con muchos programas de inteligencia artificial que lo usamos para presentaciones, lo usamos para mostrarle al paciente, pero no nos está dando los datos. Lo que hacen estos programas, automáticamente le agregan hueso, simplemente para que se vea mejor. Eso lo hace por inteligencia artificial. Y esta es una de las grandes diferencias que tiene Spark, en donde yo puedo subir el 3D, tener la piel, hacerla más clara, más denso. Puedo tener el 3D, en donde aquí al inicio ya me está diciendo, o por lo menos que ponga atención, cómo está esa raíz de ese camino en ambos lados, y obviamente lo puedo ver tridimensionalmente. Pero lo que realmente me va a ayudar, aquí está el caso al inicio del tratamiento, es cómo están esas raíces con respecto a su cortical, cómo está el agujero nasopalatino, si yo quiero retraer o darle torque. Vean la distancia que tenemos, es apenas entre 2 y 3 milímetros. Si yo quiero centrar más esa raíz, que no es el caso, bueno, necesito ver qué tanto me afecta el agujero nasopalatino. Ese no se remodela, es un conducto que viene del piso de fosas nasales y paladar. Aquí, esta es la final. Vean cómo me está quedando, en donde necesito hacer un refinamiento para mover estas raíces y dejarlas en una posición adecuada. Así está inicialmente. Entonces yo necesito mover ligeramente esa raíz, darle un torque lingual a la raíz para que me quede centrada y dejar el caso estable sin que modifique la cantidad de sobremordida horizontal. Entonces, yo puedo hacer la planeación de mis movimientos. Aquí está ya el diente centrado y determinar exactamente cuántos grados tengo que meter esa raíz para llegar a resultados estables. Y con Spark lo puedo hacer en los 3 planos de espacio, en el axial, en el coronal y en el mesiodistal, para que yo deje una buena orientación de mis raíces. Vamos a ver el mismo caso ahora con la compañía líder, en donde su tomografía es una tomografía que nada más muestra en 3D. Es el mismito caso. No me dice cómo están las estructuras anatómicas. Aquí no veo cómo está el rótulo, no veo dónde están los senos maxilares, no veo dónde está el agujero nasopalatino. Y aquí está el caso. Me muestra como si las raíces estuvieran perfectamente colocadas. Entonces, esto es una caricatura de una tomografía. Aquí está el caso otra vez. Vean cómo está premolar. Aquí no lo veo. Aquí se ve el hueso que está normal. Los anteriores e inferiores se ve que está normal. Entonces, no es que se vea bonito,
es que yo tengo que definir exactamente la posición de esas raíces para establecer un buen plan de tratamiento. Los técnicos, tanto de Spark como de cualquier otra compañía, en la mayoría de los casos, en el 99% no son ni siquiera dentistas. Están entrenados para alinear las coronas de los dientes. Aquí en este caso, que obviamente quise yo meter las raíces, le pido al técnico que por favor me dé torque palatino a las raíces de los primeros premolares, del segundo premolar, igual del lado contrario, y también que me haga una ligera expansión y que le dé torque lingual a la raíz, está perfectamente claro, a los anteriores inferiores y a los caninos. Los técnicos, repito, no son ni siquiera dentistas, no tienen acceso a la tomografía porque no la saben definir, ellos saben alinear coronas. ¿Qué hace? Le da torque palatino y lingual a las raíces, en donde ahora saca más las raíces y ahora sí se ven fuera del hueso. Entonces, por eso es muy importante, una, que demos la información adecuada. Vean, los técnicos están acostumbrados, dos, a darle torque a las coronas. Aunque yo estoy siendo específico y le digo a la raíz, pues no saben, no lo identifican, ahí salió un acento que no es el adecuado, pero bueno. Entonces, aquí la importancia, y está demostrado en la literatura, aquí hay un estudio que se hizo recientemente este año y que fue publicado en el American Journal, en donde hicieron una comparación de casos con extracciones y sin extracciones con alineadores transparentes. ¿Qué encontraron? Que en muchos casos sin extracciones, para aliviar el apiñamiento, muchos hacen una expansión y proinclinación de dientes. ¿Y qué es lo que encontraron? Un buen porcentaje donde las raíces las dejaban fuera del hueso, y eso que hacía que con el tiempo mostraran dehiscencias y fenestraciones. Entonces, por eso hacemos tanta énfasis en el diagnóstico, que nos debemos basar muchísimo en una tomografía. En nuestros consultorios ya no tomamos radiografías laterales de cráneo ni panorámicas. Lo hacemos basados en una tomografía. Está demostrado en la literatura que una tomografía con BIM en una radiación estándar es el equivalente a la mejor a 2 radiografías laterales de cráneo, con todos los nuevos aparatos que existen. A veces el ortodoncista se preocupa más por la radiación que pudiera tener un CBCT, una tomografía con BIM, pero no le preocupa llevarse a sus hijos a Disneylandia, en donde a lo mejor la radiación que están teniendo es mayor que la que pueden tener con una tomografía. Lo importante es saber diagnosticar sobre la tomografía, no hacerlo en un 3D, sino hacerlo con los cortes en los 3 planos de espacio. Y esa es una de las principales ventajas que tiene Spark, que es una, perdón, me adelanté, es un sistema de alineadores que te permite ver esos cortes y ver si los movimientos son viables. No sé si quieras agregar algo, Rodrigo, o terminar con estos puntos que son los más importantes, el por qué escogemos Spark. Sí, Nancy. Bueno, pues como comentabas, perfectamente explicado, ¿cuántas veces no terminamos esos casos que nos vamos súper contentos y no tomamos una tomografía? Al ver ese caso, está perfectamente terminado, vemos la oclusión súper bien, corregida la línea media, el apiñamiento, pero al tomar esa tomografía, vemos que
obviamente dejamos salidas las raíces, entonces tenemos que basarnos mucho más en una tomografía para poder mover los dientes de una manera correcta y las raíces dejarlas dentro de la cortical. Nosotros, bueno, tú y yo venimos a platicarles de nuestras experiencias. No venimos a vender en sí un tratamiento, pero utilizamos las dos técnicas. Hemos utilizado marcas de alineadores de la competencia, hemos utilizado Spark y es los beneficios que nosotros vemos de acuerdo a lo que a nuestra experiencia. Entonces, estas ventajas es que vamos a poder ver una tomografía en 3 planos, no vamos a verla en 3D. Como tú bien dices, en 3D es para podérsela enseñar al paciente, pero no nos va a decir una información real de cómo queremos dejar esas raíces. Bueno, la tomografía va a estar disponible en los 3 paquetes, que va a ser Advance, el Spark 20 y Spark 10. En la competencia, pues, solo vamos a poder utilizarla en el tratamiento más completo. Algo como les mencionaba, pues es algo súper cómodo poder utilizar cualquier escáner. Eso te abre las puertas para poder realizar los tratamientos desde... No hacer venir al paciente solo por un escaneo, ¿no? Lo podemos mandar a hacerse el escaneo y nosotros poder subir ese tratamiento sin problema. Los retenedores están incluidos, no nos van a cobrar extra. En el mismo tratamiento podemos mandar el Truyen XR, los 3 últimos alineadores pasivos, y utilizarlos de retenedores. Bueno, va a ser el approver, no nos los van a cobrar, podemos subir cualquier tipo de casos, enseñárselos al paciente, poder enseñarle los movimientos que vamos a hacer, el plan de tratamiento, y ese no nos van a cobrar hasta que lo autoricemos. Vamos a tener mayor libertad de refinamientos. En Spark vamos a tener 2 refinamientos. En Spark 10 un refinamiento a un mejor precio. Como les mencionábamos, es más estético, mucho más cómodo y va a estar más pulido, por lo tanto es más cómodo. No vamos a tener ningún costo de envío. Y bueno, el template para colocar los attachments más flexible, vamos a tener menos desprendimiento de los attachments. Vamos a poder utilizar 2 planes de tratamiento simultáneos. Podemos mostrarle al paciente en un solo caso, poderle enseñar si vamos a hacer extracciones de premolares o no. Garantía de 5 años en todos los paquetes. Como sabemos, pues hay veces que tienen algún movimiento si no usaron los retenedores los pacientes, entonces podemos escanearlo en 2 años que acabamos el tratamiento y poder mandar, si nos queda refinamiento, poder mandar los refinamientos extras. Vamos a poder tener esos ganchos y no los cortes dentro de los alineadores. Y algo muy importante, no trabajas para la empresa trabaja para ti. Muchos ortodoncistas inconformes por lo que te están presionando por el número de casos en vez de estar preocupado por el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, hay muchas veces que te están, ya llegaste a cierto nivel, entonces te va a ir bajando el precio. Aquí no vamos a trabajar para la compañía, ellos van a trabajar para nosotros y para nuestras necesidades. Y lo más importante, como iniciamos la plática, es que solo para ortodoncistas. Es importante que este tratamiento sea manejado solo para ortodoncistas, no que lo puedan utilizar cualquier dentista, porque se puede llevar a cuántos tratamientos de otros dentistas nos llegan para poder corregirlos, para tener que corregirlos. Entonces no vamos a hacer iatrogenias, vamos a hacer un diagnóstico adecuado y solo para ortodoncistas. Y bueno, no sé si quieras agregar algo de las
razones por las que utilizar Spark Native. Estas son, bueno, las razones principales. No sé si quieres agregar alguna. No, yo creo que está muy claro. Como tú dices, nosotros no somos vendedores, pero nos preguntan mucho por qué decidimos utilizar Spark. Y bueno, aquí están un buen número de razones por las que nos decidimos a utilizar este tipo de tratamientos. Creo que las ventajas son enormes, sobre todo en la parte del diagnóstico. Y pues creo que estamos cumpliendo con la hora, ya nos pasamos seis minutos. No pasamos a las preguntas y nuevamente pues yo quiero agradecer a I+D, a Ormco, el permitirnos estar hablando de Spark el día de hoy, y a ti, Rodrigo, por compartir esto conmigo. Muchas gracias. Pasamos a la parte de preguntas.